bueno, mire, tengo en la línea telefónica a mi compañero Heriberto Reyes, que está en Mexicali. Heriberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia. Muy buenas tardes a todo el amable auditorio. Un día muy interesante aquí en la capital de Baja California. Seguimos disfrutando de esta semana de primavera. En primavera, después de haber tenido pues unos cuantos meses de verano en invierno y etcétera. Digo, semanas de verano en invierno. Afortunadamente está muy agradable. Así es que si quieres darse una vuelta para acá, para Mexicali el fin de semana, son más que bienvenidos. Si acaso 30 grados al parecer. Vale. Pues lo consideraremos. ¿Qué más, Heriberto? ¿Qué tenemos de información? Sí, considéralo porque ya luego viene el verano y ahí cambia toda la cosa. Y hablando de información, Sonia, ayer en el Congreso, en lo que es la Junta de Coordinación Política, pues los representantes de todas las fuerzas políticas que hay en la 25ª legislatura de Baja California, estamos hablando de los diferentes partidos políticos representados, llegaron a un acuerdo, Sonia, para reducir el presupuesto del Congreso más caro del país. Recordarás que fue señalado Baja California durante pues varias mañaneras como el Congreso más caro del país, pero también se aprobó un plan B de la reforma electoral que establece topes de gastos que tienen que tener los congresos estatales en todo el país. Y bueno, en el caso del Congreso de Baja California, ayer se toma un acuerdo importante para reducir nada más y nada menos que 52 milloncitos de pesos. ¿Y cómo se hizo este acuerdo? Bueno, Sonia, nos comentaba el diputado Jaime Cantón, el presidente de la Comisión de Administración del Congreso, que pues prácticamente el 60% de todo el presupuesto del Poder Legislativo de Baja California se va a lo que es el pago de salarios, a la nómina. Y pues así lo dijo, independientemente de que todos esos acuerdos que se llegaron por gobiernos del pasado que fueron medio turbios, medio extraños, con ciertos privilegios, porque hay que decirlo, Sonia, en el Congreso de Baja California tenemos secretarias que ganan 90,000 pesos, tenemos algunos asistentes y trabajadores del Congreso que están en esas cifras de ingresos mensuales. Precisamente es a lo que se refería de los acuerdos a los que se llegaron en gobiernos del pasado, que les dieron sus privilegios, que están muy por encima incluso de los salarios que ganan los mismos legisladores. Eso no se puede tocar porque pues son acuerdos que se tienen. Pero lo que sí hicieron fue reducir gastos en las áreas donde consideraron prudente, que es, por ejemplo, nos decía, se reduce el gasto de comunicación social. Tenían proyectados 3 millones de pesos para la adquisición de unidades nuevas en el Congreso de Baja California. Eso fue eliminado. Hay partidas que tienen que ver con el gasto de los servicios de telefonía celular. Eso también es eliminado. Y así es como llegaron a esta cifra de 52.5 millones de pesos, aproximadamente un poquito más de eso, que se va a reducir el presupuesto del Congreso de este año. Explicaba el mismo diputado que pudiera haber sido más en esas mismas partidas, pero pues ya también tenemos más de 4 meses en proceso del año, entonces se gastó dinero que se pudo haber ahorrado en su momento, pero no se hizo así hasta ahorita que está el plan B, aunque también aclara la presidenta de la legislatura, Michelle Sánchez Allende, que el plan B aplica para la siguiente legislatura. Es decir, no estaban de ninguna manera obligados los diputados de Baja California a reducir el presupuesto. Digo, más allá de los señalamientos y pues que fueron evidenciados a nivel nacional como el Congreso más caro del país, pues no estaban obligados, pero están dando un primer paso. ¿Por qué? Porque de todos modos para la siguiente legislatura la reducción del presupuesto tiene que ser en más de 200 millones de pesos de acuerdo a lo que ejerce actualmente el Poder Legislativo. Es decir, pues estos 50 millones de pesos ya se reducen del presupuesto, pero cuando entre la siguiente legislatura tendrá que reducirse todavía en 200 millones de pesos. Y para lograr esto, Sonia, pues no va a ser fácil, dicen los diputados. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos, pero por ejemplo, lo que sí, al parecer, se va a ir para el próximo año, que también sigue siendo por la voluntad de los legisladores, es el gasto social. Tan criticado, tan cuestionado recurso que tenían los diputados para repartir, parece ser que será en definitiva eliminado del Congreso de Baja California. Como te comento, este es un primer paso que se da para alcanzar lo que establece el plan B de la reforma electoral,
que de acuerdo a los parámetros que plantea, pues se tiene que reducir en más de 200 millones de pesos el Congreso, del presupuesto del Congreso actual de Baja California, y pues obviamente los que sí estarán obligados son los siguientes legisladores. En términos generales, eso es lo que engloba este recorte presupuestal de 52.5 millones de pesos que acordaron los diputados. ¿Qué va a pasar con ese recurso, Sonia? Bueno, esa lana se va a ir al gobierno del estado, y de acuerdo a lo que nos decía la diputada Michelle Sánchez Allende, se va a destinar en apoyo al municipio de San Quintín en diferentes áreas como salud, infraestructura, etcétera, etcétera. De eso se trata esta reducción, que siendo muy sincero, Sonia, tú sabes bien que 50 millones de pesos a veces podría alcanzar para pavimentar 4 o 5 calles, ¿no? Considerando que se invierten a veces 10, 20 millones de pesos en 200 metros de pavimentación. Entonces, pues no sabemos qué tanto será el alcance, pero lo que sí es un hecho es que ese recurso se regresa al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tendrá a discreción utilizar ese recurso previo un acuerdo de la misma Comisión de Hacienda del Congreso para que sea utilizado en áreas como la que te comento. O sea, vaya, no van a poder decir va para los celulares de los funcionarios del gobierno del estado. No, tiene que ser destinado a obras o a servicios que sean en beneficio de la población. Ese es el acuerdo al que llegaron todas las fuerzas políticas del Congreso de Baja California, después de los jalones de oreja y después de lo que es este plan B de la reforma electoral, Sonia. Pues después de las exhibidas que les dieron a nivel nacional, pero además, pues al final de cuentas le va a corresponder a este Congreso destinar el presupuesto, aprobar, a esta legislatura le va a corresponder definir cómo se va a tener el primer presupuesto que va a ejercer pues el próximo la próxima legislatura, por así decirlo, que es donde se verían más afectados. Pero pues aquí el punto es que si escuchas los conceptos que están retirando, pues era algo que debieron de haber hecho sin que se los dijeran, ¿no? Pero bueno. Exactamente, totalmente de acuerdo. Se pudieron haber librado de la balconeada, pero bueno. Vale. Mira, Sonia, le redujeron considerablemente el presupuesto a jardinería, y déjame decirte que si has visto el Congreso de Baja California, pues dime qué jardines tiene, ¿no? Tiene enfrentito unos cuantos arbolitos y ahí está todo el tema de jardinería. Pues ahí hubo una reducción significativa también. Entonces, sí son muchas cosas que podían haber. A lo mejor tú no lo ves, pero las macetas. Las macetas, la atención pues a las macetas requerían un presupuesto. Chale. Órale, pues. Bueno. Cambiando un poquito de tema, Sonia, pues también tenemos que el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California sancionó a Netzahualcóyotl Jáuregui, el actual secretario de Bienestar de Baja California, por actos anticipados de campaña. Esto sucedió, los actos denunciados por el PRI fueron en el proceso electoral 2023-2024, y ahí ya la Sala Superior, la Sala Guadalajara, ordenó al Tribunal de Justicia Electoral a sancionar a Netzahualcóyotl Jáuregui porque fue encontrado responsable o culpable, si lo quieres ver así, de violar la ley electoral al hacer actos anticipados de campaña, pintando bardas, colocando anuncios espectaculares, colocando mantas. Esta ya es una sanción que fue emitida por el Tribunal de Justicia Electoral, pero lo interesante aquí, Sonia, es que la sanción fue de la gran cantidad de 8,000 pesos. Eso fue lo que lo sancionaron por parte del Tribunal de Justicia Electoral. Y el PRI, a quien tanto mencionamos de repente a Joel Blas, sigue ganándole a Morena, exhibiendo pues algunos actos anticipados de campaña. Y en este caso lo que dice Joel Blas es que consideran irrisorio y ínfimo el monto a pagar por parte del secretario, sobre todo considerando que fue encontrado responsable de violar la ley electoral. Y otro aspecto que también llama la atención es que no fue incluido en el padrón, como en su momento fue incluido el de Morales en el padrón de personas que han
violado la ley electoral. En este caso no fue incluido en el padrón de la Sala Guadalajara y es un aspecto que llama la atención. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues van a impugnar otra vez ante Sala Guadalajara la multa que se le aplicó a Netzahualcóyotl Jáuregui, porque, pues repito, consideran que es un insulto. La multa fue del 11% de su salario, que dio aproximadamente de un salario mensual, que dio estos 8,000 pesos. Pero lo que considera Joel Blas y el PRI es que invirtió cerca de 3 millones de pesos en sus actos anticipados de campaña y en base a esa inversión es que se debe de aplicar la multa y tiene que ser ejemplar. No es en base a su salario, porque a final de cuentas, pues supuestamente no utilizó recursos de su salario y fueron más de 3 millones de pesos lo que invirtió en toda su campaña, que a final de cuentas no logró absolutamente nada porque terminó siendo secretario de Bienestar y no obtuvo ninguna candidatura. Ese es el punto que tiene en estos momentos el PRI, que va a impugnar ante Sala Guadalajara. Ahora, la multa que le aplicó, ya lo encontraron responsable, sí lo encontraron responsable de violar la ley electoral, y ahora lo que quieren es que no sea un manotazo, un leve manotazo, claro, sino que sea una sanción ejemplar. ¿Quién es el que lo sanciona? El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. Ah, ok, entonces todavía le queda la ¿cómo se llama? La instancia federal. Ajá, ok. Sí, es que impugnaron primero que no lo habían sancionado. Ajá. Entonces le dieron la razón al PRI y el Sala Guadalajara ordenó al tribunal a sancionarlo. Pero la sanción fue pues un leve manotazo de 8,000 pesos y consideran que pues si invirtió tantos millones de pesos en una precampaña o campaña, actos anticipados de campaña, pues la sanción tendría que ser con base a lo que invirtió en todos estos espectaculares anuncios y pintadas de barda, y no en el salario mensual que recibe como secretario de Bienestar. No, y además debería de implicar que hay una como, ¿cómo le llaman? Una suspensión para que ya no pueda él postularse, ¿no? Por lo menos en una o dos elecciones. Esa sería una inhabilitación. Eso debería de ser lo correcto, ¿no? Sí, por lo mismo también mencionaba que no fue incluido en el padrón de personas que han violado la ley electoral, como algunas otras personalidades de Baja California que incluso pues han tenido sanciones más severas. Entonces sí, eso ahorita el PRI ya tiene las de ganar, porque cuando menos consiguió que lo sancionaran. Ahora el asunto es que consideran que la sanción pues es una burla. Va acorde. Vale. ¿Algo más, Heriberto? Pues nada, aquí estamos al pendiente de lo que suceda en la capital de Baja California, Sonia. Un día, como te repito, muy agradable. Así es que el fin de semana, si se quieren dar una vuelta antes de que empiece el calor infernal, son más que bienvenidos. Bueno, lo pensaremos. Gracias. Gracias, Heriberto. Estamos pendientes. Que tengan un excelente fin de semana, Sonia. Una cápsula. Gracias. Bye.